¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de profecías bíblicas y teorías de la conspiración. El tema de hoy es Estados Unidos, Norcorea, Rusia e Israel, igual a el complejo Sansón. Negros nubarrones se ciernen sobre la humanidad. Si Estados Unidos ataca a Norcorea, los coreanos dijeron que están más que listos para contrarrestar un ataque de cualquier índole, incluyendo un ataque nuclear. Y esto no es valentonada de Corea del Norte. Hay que recordar que cuentan con el suficiente armamento y arsenal nuclear para desatar una hecatombe nuclear sobre Estados Unidos y, por qué no, sobre el mundo entero. También hay que recordar que, al igual que Estados Unidos, está respaldado por la OTAN, el bloque militar de Occidente. Norcorea está respaldado por el gigante asiático, China y el oso ruso. De hecho, Rusia advirtió a Estados Unidos que se abstuviera de atacar conjuntamente con los países europeos a Norcorea, y si Rusia entra al conflicto, se podría desencadenar la tan temida guerra nuclear, que le pondrá fin al planeta Tierra. Pero antes de que esto suceda, otro evento conmocionará al mundo, y este será la invasión por parte de Rusia a la pequeña nación de Israel. Y esto es profecía bíblica. Dice textualmente el capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. De hecho, todos estos pueblos son los que conjuntamente con Rusia van a invadir a Israel. Y dice en el capítulo 7, prepárate, versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. O sea, sé tú su líder, le dice a Rusia. Dios le dice a Rusia: sé tú su líder. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Y así ha dicho Jehová el Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Esto le dice a Rusia y al gobernante ruso. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos, dice el Señor, le dice al gobernante ruso y a Rusia, que vas y va a ir a arrebatar despojos. Y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Por supuesto, no hay otro país que esté más en el centro de la tierra, que es Israel. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: Has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Por supuesto que no hay otro país que esté más al norte de Israel que Rusia. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderosos ejércitos. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados,
por mis siervos y los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, y hay que tener mucho cuidado cuando Dios se enoja. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá de tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Esto se lo está diciendo a Rusia y al gobernante ruso y a todos los ejércitos que acompañan a Rusia para la invasión a Israel. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y luego dice el capítulo 39, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, nuevamente le está diciendo al gobernante ruso, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Esto lo está diciendo directamente al gobernante ruso, y también los que moran con seguridad en las costas estarán viendo ellos esta carnicería que se estará desatando en Israel, pero también llegará sobre todos esos habitantes de la costa. Estamos hablando de Estados Unidos y de Occidente. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Sí, mis queridos amigos, esto es lo que le espera a Rusia y a todos los ejércitos que lo acompañan para invadir a la pequeña nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero vemos dónde se ubica aquí el complejo Sansón. Dice, la lucha por la supervivencia comenzó el mismo día en que se estableció el Estado de Israel. Ese mismo día tropas sirias cruzaron la frontera en el norte y tropas egipcias atacaron por el sur. Esa fue la primera guerra árabe-israelí. Duró 14 meses. En 1956 se inició la segunda guerra que duró 100 horas. En 1967 los árabes y los judíos se lanzaron unos contra otros con una ferocidad no igualada hasta entonces. Fue tan cruel y violenta que muchos temieron la intervención de las grandes potencias, y así el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Esa fue la guerra de los 6 días. La tercera guerra por la supervivencia de Israel. Muchos pensaron durante esa semana en el Armagedón. En octubre de 1973 estalló la guerra del Yom Kippur, la guerra santa que cambió la fisonomía militar y moral del Medio Oriente. Esta fue la cuarta guerra que Israel sostuvo para sobrevivir. Después de ella algunos expresaron el sombrío pronóstico: los árabes ganarán la quinta guerra. Por supuesto, los pronósticos humanos son discutibles, y siempre se espera una solución providencial que le conceda una nueva oportunidad al Medio Oriente y al mundo. Pero pocos ignoran que las posibilidades de supervivencia de Israel son mínimas, si es que tiene alguna. ¿Qué podrá hacer un pequeño estado de solo 20.000 kilómetros cuadrados contra toda la región que va desde el Mar Rojo hasta el Océano Índico? ¿Qué podrá hacer un estado que no tiene petróleo contra los que tienen casi todo el petróleo del mundo? ¿Qué podrá hacer un país que padece una inflación 500% contra los que tienen un excedente de muchos millones de dólares? Que el informe Mesarovic-Pestel al Club de Roma dice que es el doble de las reservas monetarias mundiales. ¿Qué podrá hacer un país que padece las naturales divisiones de una democracia contra los que están unidos por la fuerza de la religión? Nada, o quizá mucho. Israel sabe que no podrá sostener un conflicto prolongado contra los árabes, hombre por hombre, tanque por tanque, dólar por dólar.
Sabe que tarde o temprano caerá bajo el golpe mortal del odio islámico. Pero hay algo que Israel posee y que le da una posibilidad de sobrevivir, o por lo menos de no morir sola: la opción nuclear. Moshe Dayan, extinto general y ministro de Defensa de Israel, creía que la opción nuclear era esencial para Israel. En 1976 dijo: Israel no tiene otra elección. Con nuestro potencial humano no podemos física o económicamente adquirir más y más tanques y más bombarderos. En poco tiempo estaríamos todos los hombres ocupados en el mantenimiento de los tanques. Y esta es la bomba sionista. Desde el principio el Estado de Israel puso su esperanza en la opción nuclear. Desde el principio la batalla por la supervivencia se convirtió en la batalla por la adquisición de la bomba. La historia de la bomba sionista, como la llaman los árabes, es una epopeya que ningún otro pueblo podría haber realizado. Es una epopeya fruto del valor, del ingenio, de la astucia y de la intrepidez que da la desesperación. El proyecto de la bomba atómica israelí nació con el Estado de Israel. Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel y químico de fama internacional, fue el primero en alentar a los científicos atómicos judíos. Muy pronto los expertos en tecnología nuclear de Israel se anotaron grandes triunfos. Descubrieron el proceso para obtener uranio de los depósitos de fosfato del Mar Muerto. Poco después el profesor Israel Dastrovsky perfeccionó un nuevo método para producir agua pesada, esencial para los reactores de uranio natural. En 1953 Israel intercambió esta secretísima tecnología con Francia, a cambio del privilegio de estudiar el programa nuclear francés y la participación de los científicos judíos en las pruebas atómicas francesas realizadas en el desierto del Sahara. 4 años más tarde, en 1957, Francia ayudó a Israel a construir su primer reactor nuclear, en el corazón del desierto del Negev. Se construyó la Comunidad para la Investigación Nuclear de Dimona. La ciudad y el reactor de Dimona son el producto de la preocupación, los desvelos y la imaginación de Ben Gurión, fundador del Estado de Israel. La supervivencia de Israel es el atormentado alimento de la imaginación de los prohombres judíos. Quizá por eso la ciudad y el reactor recibieron el nombre de Dimona, palabra hebrea que significa imaginación. La Comisión Internacional de Energía Atómica y las potencias nucleares sospecharon desde el principio que en Dimona se construían armas nucleares, pero los judíos saben hacer las cosas. Cuando se le preguntó a Ben Gurión qué se estaba construyendo en Dimona, dijo: una industria textil. Pero el reactor de Dimona alimentó fuertes sospechas durante los siguientes 5 lustros. Y Israel, esto es, el pueblo judío, gente que sabe guardar secretos, no negaron ni confirmaron que tuvieran intenciones de usar el reactor para construir armas nucleares. Dejaron que los árabes pensaran que tenían la bomba. Crearon una incertidumbre y una guerra psicológica muy útil para su causa. Lograron mantener a sus enemigos temerosos y prudentes. Muchos años después, el profesor Pierre Pean, que participó en el proyecto franco-israelí para la construcción de la bomba sionista, reconstruyó un libro, lo que él denomina Las etapas del gran secreto, el mejor guardado desde la Segunda Guerra Mundial. Las 2 bombas de Hiroshima y de Nagasaki pusieron punto final a aquella guerra de lo que los judíos fueron los grandes víctimas. El arma nuclear impedirá un segundo holocausto del pueblo judío. Esta idea se impuso rápidamente al viejo león Ben Gurión. Esta es la única manera de garantizar la seguridad del pequeño estado hebreo. Y esto es ciencia judía. David Ben Gurión escribió estas palabras cuando era primer ministro. El revolucionario descubrimiento de Albert Einstein de la identidad de la materia y la energía, y las investigaciones que han demostrado la completa estructura del átomo, han brindado inconcebibles tesoros de energía a la raza humana. Este descubrimiento maravilloso no será posesión únicamente de las grandes potencias, y la creciente colaboración de los científicos de todo el mundo en la investigación atómica es una buena señal para nuestra generación. Y añadió significativamente: no es imposible que los científicos de Israel hagan por su propio pueblo lo que Einstein, Oppenheimer y Teller, 3 judíos, han hecho por Estados Unidos. Cualquiera que entienda la posición de Israel sabrá que estas no son palabras casuales. Son una declaración de principios y un plan de acción. Todos saben que los descubrimientos de Einstein en la física teórica condujeron a la teoría de la fisión nuclear, que es la base de la tecnología termonuclear actual. Todos saben que Robert J. Oppenheimer
es el padre de la bomba atómica. Y todos saben también que Edward Teller desarrolló la bomba de hidrógeno. Estos 3 judíos son los sumos sacerdotes de la religión nuclear. La ciencia nuclear es, por así decirlo, ciencia judía, como llaman los nazis a la teoría de la relatividad de Einstein. Como ya dijimos, a mediados de la década de los 50, el profesor Israel Dostrovsky perfeccionó un nuevo método para producir agua pesada, tan necesaria para los reactores de uranio natural. Poco después, otros científicos israelíes descubrieron la forma de extraer uranio de los depósitos de fosfato del Mar Muerto. Los científicos israelíes descubrieron también en aquel mismo tiempo el mecanismo de control remoto de los misiles, que es la base de la balística moderna, ese sistema que usan los famosos proyectiles teledirigidos. Por supuesto, como lo hizo Estados Unidos la semana anterior contra Siria, mandando esos 60 ojivas dirigidas hacia un arsenal supuestamente de armas químicas en Siria. Intercontinentales que llevan lobijas nucleares para muchos miles de veces más poderosas que la bomba lanzada en Hiroshima. La ciencia nuclear es pues ciencia judía. Además, la obsesión por la supervivencia ha dado nuevas inspiración a la ya legendaria astucia judía. Cuando necesitaron uranio y otros materiales para su reactor, se elevaron a la altura del arte según la inspiración que demostraron para conseguirlo. 2 casos ilustran esta obra maestra en la que se convirtió la cacería de materiales: el asunto Apolo y el asunto Pumblat. El asunto Apolo es el nombre que se le da a una operación en la cual los israelíes se hicieron de 200 libras de uranio altamente enriquecido, lo suficiente para fabricar varias bombas atómicas. En la operación participaron la lealtad, la religión y la ubicuidad judías, así como el dinero y la ciencia que manejan con real elegancia. Pero el caso más espectacular, donde se aprecian todos los matices de la genialidad, es el asunto Pumblat. Con este nombre se conoce a la operación por medio de la cual los científicos judíos obtuvieron 200 toneladas de óxido de uranio. En ella intervinieron nada menos que Euratom y la Société Générale de Belgique, así como comerciantes alemanes, bancos suizos, marineros ingleses y españoles, barcos turcos, ciudadanos noruegos, compañías comerciales italianas y una poderosa firma de abogados de Bonn, Alemania. La mayoría de ellos sin sospechar absolutamente nada. La historia es deliciosa. En ella se mezclan la ficción y la realidad de tal manera que nadie ha podido separarlas. Y esto es un secreto a voces. ¿Quién en su sano juicio dudaría que los judíos tienen la bomba atómica? Nadie. Los árabes no lo dudan, los europeos no lo dudan, los norteamericanos menos. La CIA informó por primera vez en 1968 que los judíos tenían armas nucleares. Calculaba entre 10 y 20 bombas atómicas tipo Hiroshima. La revista Time, en un informe especial titulado ¿Cómo obtuvo Israel la bomba?, publicado hace varios años, afirmaba que Israel tenía un arsenal de 13 bombas atómicas, armadas, almacenadas y listas para lanzarlas sobre el enemigo. Informaba que puede lanzarlas con los bombarderos Fear o Phantoms, especialmente equipados o desde los silos emplazados en Jericó. Finalmente, el 30 de octubre de 1984, los periódicos despejaron la incógnita. Ese día la Fundación Carnegie para la Paz Mundial publicó un informe en el que los expertos aseguraron que Israel tenía entre 13 y 20 bombas atómicas. Se expresa claramente que este informe confirmaba lo que la CIA había publicado en 1968. El caso Vanunu, que estalló en 1986, dio a conocer el secreto con más exactitud. El largo relato que le hizo el Sunday Mirror de Londres, junto con planos y fotografías tomadas en el interior de la central nuclear de Dimona, permitieron al físico Theodore Taylor dar su veredicto de experto. Dice de la siguiente manera: el reactor situado en el fondo de las 6 plantas subterráneas produce anualmente desde hace 20 años unos 40 kilos de plutonio, con lo cual se puede fabricar 10 bombas de 20 kilotones al año, es decir, la potencia alargada por los norteamericanos sobre Nagasaki en 1945. En total, un stock de 200 bombas. Ahora bien, el litio 6, el tritio y el deuterio, producidos asimismo por el reactor de Dimona, permitirán a Israel proveerse también de la bomba de hidrógeno termonuclear
e incluso de la bomba de neutrones, que por cierto ya la tiene, esta bomba ya la tiene. Todo esto pone en letras de molde un secreto a voces. Israel tiene armas nucleares, pero no solo eso. Hay quienes aseguran que es la tercera potencia más avanzada del mundo en armamento nuclear, después de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. La razón es muy simple, cuestión de supervivencia. Pero hay un dicho que dicen los judíos, y es nunca más. El 18 de junio de 1981 se realizó una impresionante ceremonia ante el Muro de los Lamentos en Jerusalén. 6.000 sobrevivientes del Holocausto nazi hicieron un doloroso juramento. En nombre de nuestros padres e hijos muertos juramos no permitir que se borre el sagrado recuerdo de los 6 millones. 6.000 velas iluminaban el Muro de los Lamentos, símbolo milenario de la resistencia de Israel. Cada vela representaba a 1.000 víctimas del Holocausto. Los dirigentes judíos apoyados por el pueblo tienen un lema, y este es nunca más. Eso significa que nunca más permitirán otro holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial, y para evitarlos están dispuestos a correr todos los riesgos, incluyendo el que Hal Lindsey llama el complejo de Sansón. Hal Lindsey en su obra Cuenta regresiva al Armagedón relata una conversación que sostuvo con un general israelí. Según el relato, hablando acerca de la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, el autor mencionó el complejo de Masada. Esta expresión tiene su origen en el heroísmo desesperado que demostraron 950 judíos celotes el año 73, después de que el general romano Tito destruyó Jerusalén. Los 950 judíos, sus esposas y sus hijos se encerraron en la fortaleza de Masada, construida por Herodes cerca del Mar Muerto. Tito sitió la fortaleza y los 950 judíos resistieron durante 3 años al poderoso ejército romano. Finalmente Tito utilizó esclavos judíos para construir una rampa de tierra hasta la parte superior de la fortaleza, pero cuando logró penetrar en ella no encontró a nadie a quien vencer. Los judíos le habían arrebatado la victoria. Para no caer en manos de sus enemigos y ver a sus hijos torturados y violadas sus mujeres, decidieron unánimes quitarse la vida. A este heroísmo judío de morir antes de caer vencido se le llama complejo de Masada. Esta actitud ha obrado prodigios de valor y espíritu de sacrificio en el ejército judío, en su ya larga guerra sostenida por más de 40 años contra los árabes, especialmente en las 4 grandes guerras en las que los judíos han salido vencedores, por supuesto que nunca han perdido. Actualmente los oficiales judíos hacen este juramento solemne en la fortaleza de Masada, que todavía está en pie. Masada jamás volverá a caer. Cuando Hal Lindsey le preguntó al general israelí si todavía tenían el complejo de Masada, este contestó con una sonrisa enigmática: no, ya no tenemos el complejo de Masada, ahora tenemos el complejo de Sansón. Quien conozca la Biblia recordará que Sansón murió trágicamente, pero que no murió solo. Cuando murió se llevó a sus enemigos con él, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Qué significa pues el complejo de Sansón? Significa que los judíos impedirán un nuevo holocausto para su raza, provocando un holocausto nuclear en el que ellos mismos se hundirán en un oscuro y frío apocalipsis, con sus enemigos y con el mundo. En 1972, Ariel Loba Eliab, líder del Partido Laborista Israelí de aquel entonces, escribió lo siguiente en su libro, que se convirtió en un bestseller titulado La Tierra del Siervo. Si algún día se diese el caso de que los árabes llegasen a colocar a Israel al borde del aniquilamiento, se verían ellos mismos aniquilados. Ni un solo ser humano lograría sobrevivir en toda la región, ni un solo judío, ni un solo árabe. No habría ni vencedores ni vencidos, solo quedarían cenizas y ruinas. ¿Acaso sueñan con esto los árabes? Esto nos recuerda a la leyenda del alacrán y la rana. Una vez, según la leyenda, un alacrán llegó al río Jordán y deseaba cruzarlo, pero no podía y no sabía nadar. Vio una rana en la orilla y le dijo: querida ranita, ¿tendrías la amabilidad de ayudarme a cruzar el río?
llevándome sobre tu espalda? Pero la rana se zambulló en el agua mientras contestaba, ni que estuviera loca. Te conozco muy bien. ¿Serías capaz de picarme? Oh, no, no tengas miedo, insistió el alacrán. Si yo te picara mientras cruzamos el río, nos ahogaríamos los dos. Esto reanimó a la rana, así que salió a la orilla y accedió. Súbete a mi espalda y te llevaré a la otra orilla. Así que el alacrán se trepó a la espalda de la rana y ésta comenzó la travesía. Pero cuando iban por el centro de la corriente, de repente el alacrán le clavó su aguijón en la espalda. Mientras ambos se sumergían en las aguas, la rana gritó: «Alacrán, ¿qué has hecho? Ahora los dos moriremos». Y el alacrán replicó: «¿Qué otra cosa podía hacer? Estamos en el Medio Oriente». ¿Qué significa pues el complejo de Sansón, judío para el mundo? Su significado es pavoroso, holocausto nuclear y posiblemente el fin del antiguo planeta Tierra. Este complejo de Sansón estuvo a punto de incendiar la rueda de la creación durante la guerra del Yom Kippur. Según la revista Time, sucedió durante las horas más negras de la guerra. Los árabes eligieron muy bien el momento del ataque. Además lo iniciaron sin ningún indicio previo, ni civil ni militar. Los judíos fueron tomados totalmente por sorpresa. Tan sorpresivo fue el ataque y tan desprevenidos estaban los judíos que tardaron 72 horas para lograr la movilización total. Pero 72 horas en una guerra moderna son muchas horas. Además, el ataque llevaba todas las características de una guerra santa y una fiera determinación de acabar para siempre con el enemigo sionista. La superioridad árabe en número de hombres y armamento era aplastante, y la ventaja de la sorpresa hizo que se desmoronara el frente del sur, y los defensores retrocedieron peligrosamente en el frente del norte. Un ataque masivo de tanques rusos avanzaba incontenibles por las alturas del Golán. Las defensas se desmoronaban. A las 10 de la noche del 8 de octubre, 56 horas después de iniciada la guerra, el estruendo de la batalla anunciaba dolores de muerte para el heroico pueblo de Israel. El comandante del Frente del Norte, general Yitzhak Hoffi, dijo a su superior: «No estoy seguro de que podamos sostenernos durante mucho tiempo». Poco después de la medianoche, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, se acercó a la primera ministra Golda Meir y le hizo esta advertencia: «El tercer templo se viene abajo. Prepare el arma del fin del mundo». El arma del fin del mundo era y será una pavorosa arma que es una bomba termonuclear. Y también es el arsenal nuclear judío, un número interminado de bombas atómicas de 20 kilotones cada una. En la madrugada del 9 de octubre la primera ministra dio la orden, y pocas horas después las bombas estaban puestas en jets Phantoms, especiales listas para escribir la palabra fin sobre la faz del planeta Tierra. Pero cuando el ataque Sansón estaba listo para lanzarse sobre sus blancos señalados con muchos años de anticipación, sucedió el doble milagro de los frentes del norte y del sur. Cuando los siervos y los sirios vieron la facilidad con que habían roto el frente en las alturas de Golán, sospecharon una trampa y temieron avanzar. Este momento de indecisión lo aprovechó el ejército israelí para contraatacar y alzarse con una victoria milagrosa, como aquellas victorias bíblicas que se generaron y ganaron allí 3000 años antes. En el sur, de repente el ejército israelí abrió una brecha en el frente egipcio y derrotó completamente a los dos poderosos ejércitos enemigos. ¿Qué habría sucedido si hubiera producido este doble milagro? El holocausto nuclear, dicen unos. El Armagedón, dicen otros. El día que Israel desaparezca, alguien más desaparecerá. La perspectiva es escalofriante y sombría. Los judíos evitarán un nuevo holocausto para su raza y para evitarlo provocarán el holocausto universal. ¿Qué mortales secretos guardan los judíos para el día en que los árabes logren aniquilarlos? Probablemente la caída del tercer templo. Significará la caída de la humanidad. El perfil del peligro se va configurando. La fría mano del terror oprime el corazón de esta generación. Se está cumpliendo el antiguo anuncio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando los escombros de Hiroshima todavía humeaban, y las huellas de siluetas humanas que habían quedado grabadas en las piedras
porque las personas se habían convertido en relámpagos. Todavía no se borraban los señores de la guerra. Se reunieron para firmar la rendición del Japón. Al concluir su histórico discurso,